Apreciados alumnos, colegas, tengan todos muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a este curso de elaboración de la ficha técnica socioambiental, que es del subsector transportes. Vamos a verlo de manera detallada, preciso. No se ve las diapositivas. Por favor, confírmeme. A ver, Richard, quizás este es un tema de conexión. Por favor, Richard, confírmame. Ya, perfecto, perfecto. Sean todos bienvenidos a este curso de elaboración de ficha técnica socioambiental. A través de la Organización Mundial de Capacitación. Quienes habla es el ingeniero Ángel Porra, ingeniero ambiental de profesión, con experiencia ya más de 15 años en asuntos ambientales y en gran porcentaje justamente en la elaboración de estas fichas técnicas socioambientales muy interesantes y que año a año ha ido variando también su normativa, como también sus procedimientos y quiénes, ¿no? Entiendo que quienes están ahorita aquí conectados, interesados, son aquellos que desean conocer un poco más, ¿no? Los procedimientos, las casuísticas también que existen. En este caso, también las solicitudes que hacen los evaluadores, las exquisiteces también que piden, pero todo esto lo vamos a desarrollar. Tenemos 4 días muy importantes, lo vamos a hacer lo más práctico y cualquier duda al final de la exposición, con gusto voy a responder. Si hubiera algún dato importante que se me esté yendo en el transcurso de la exposición, por favor levantan la manito, estaré atentos y estaré presto a poderlos escuchar. ¿Sí? O me escriben, no hay problema. Vamos a ver el día de hoy la introducción y criterios de la metodología. La ficha técnica socioambiental, si bien es cierto, es un instrumento preventivo y también complementario, no se encuentra dentro del listado del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Sabemos que existe un listado donde está incluidos los proyectos de inversión pública, ¿no? Usualmente en el sector transportes, en donde se desarrollan estos instrumentos ambientales que son requeridos para ciertas actividades que lo vamos a ver. Vamos a ver un poco de la línea de tiempo de esta ficha técnica socioambiental, cómo ha ido evolucionando. Desde 2017 tenemos el Decreto Supremo 004/2017, al que sale el Reglamento de Protección Ambiental para el sector transportes, ¿no? En este caso, generaliza varios instrumentos ambientales, pero también hace mención del FICSA, ¿no? ¿Cómo va a proceder? En este caso se establece la necesidad de elaborar un FICSA para proyectos que no están en el SEIA, ¿no? Si bien es cierto, en el año 2011 con el con la resolución ministerial 157, 2011, MINAM, establece el primer listado de inclusión de proyectos que están sujetos al SEIA y en este caso también en el inversión pública, ¿no? Donde están todos los sectores, ¿no? En este caso están el Ministerio de Transportes, Salud, Vivienda, Agricultura, y entre otros, ¿no? Entonces también dentro de este listado general está también el subsector transportes, ¿no? Y en ellos también menciona cuáles son los procedimientos de aquellos que no se incluyen dentro de este listado, ¿no? Luego en el año 2019 tenemos una modificación, ¿no? Con el Decreto Supremo 008/2019, MTC, donde se modifica el Reglamento de Protección Ambiental para el sector transportes, ¿no? Donde se hacen unos ajustes y precisiones. Seguidamente, el año 2020, a través de una resolución directoral, se emite, ¿no? El primer formato fixa. Este es un formato para proyectos del servicio en transportes. Luego, el año 2022, se actualiza también esto, ¿no? A través de una resolución directoral 0573/2022 MTC, slide 16, donde se actualiza el formato fixa, pero ya hace algo más específico, ¿no? En realidad son dos. Y dentro de estos dos está tanto las vías interurbanas, que son menores a 10 kilómetros, y las que son de conservación periódica. Ese es el primero. Y el segundo, que son para puentes modulares y puentes de menores luces.
Seguidamente, en el año 2026, este año, el mes de febrero, se emite un decreto supremo, la 006-2026, Ministerio de Transporte, ¿no? Donde existe la modernización y la simplificación administrativa, donde se incluye aspectos como la aprobación automática, la evaluación previa y una plataforma virtual del Ministerio de Transportes, ¿no? Donde nos menciona que hay modalidades de fixas y simplificación administrativa. Seguro algunos de ustedes han desarrollado, han elaborado o han participado en estos fixas y, y hemos tenido dos escenarios. El primero, a través del Ministerio de Transportes, a través de la Dirección General de Asuntos Ambientales, quienes revisan estos instrumentos ambientales, ¿no? O también a través de los gobiernos regionales, a través de la Gerencia de Recursos Naturales, ¿no? Y Medio Ambiente. Entonces hemos tenido estos dos escenarios. Y muchas veces el tiempo, ¿no? Estipulado son 10 días, 15 días, dependiendo del sector, dependiendo en este caso, el departamento donde se desarrolla este fixa, no solamente duran 10 días, duran más días. Incluso puede durar 3 meses, hasta 4 meses, hasta 5 meses, como los casos que me ha pasado a mí. Entonces, el Ministerio de Transportes, a través de Dirección General de Asuntos Ambientales, han evaluado, han visto que existe mucha burocracia, existe también formas también de poder, de extender mucho este instrumento ambiental complementario, que es tan sencillo. Y esto también se presta también para los conflictos de intereses, ¿no? Que en muchas regiones, en muchos escenarios, lamentablemente se ve. Entonces, basándonos en este último reglamento, vamos a hacer una pequeña descripción. ¿En qué consiste esta modernización? Y hay varias novedades aquí. Tenemos este decreto supremo 006-2026, Ministerio de Transportes, donde fue publicado en febrero de este año y se introdujo importantes mecanismos de simplificación administrativa para proyectos de infraestructura vial en el Perú, al referirse a la aprobación automática virtual del FIXA, ¿no? Esa ficha técnica socioambiental. Y la norma establece un cambio radical en la forma de obtener el instrumento de gestión ambiental. ¿A qué se refiere la aprobación automática virtual? Primero, a la eliminación de la evaluación previa obligatoria, ¿no? Antes de esta reforma, el Ministerio de Transportes o los gobiernos regionales debían revisar y calificar cada documento antes de otorgar la conformidad, ¿no? Cada documento antes de otorgar la conformidad. Con el artículo 11.6, ¿no? Si el proyecto cumple con los criterios elegibles, se aprueba en el mismo instante en que se registra el sistema. Luego, otra forma, la plataforma digital integrada. El proceso se digitaliza por completo mediante una nueva plataforma virtual en el portal electrónico del Ministerio de Transportes. El titular del proyecto completa un formulario interactivo y adjunta la información técnica de manera 100% online. Seguidamente, la frontera de aplicación. Esta modalidad rápida aplica exclusivamente para proyectos de inversión del sector transporte que no estén sujetos al SEIA, ¿no? Y que no representan condiciones ambientales sensibles, ¿no? O sea, como ubicarse en áreas naturales protegidas o implicar desbosques. Otro punto también es la presunción de veracidad. Toda información que sube la empresa constructora o en este caso la identidad pública al sistema digital tiene carácter de declaración jurada. Entonces, la información que se va a presentar o en este caso a emitir tiene que ser certera, porque eso también está sujeto a fiscalizaciones posteriores, ¿no? Y respecto a esto, también está el control mediante la fiscalización posterior. Al prescindir de la información, de la revisión del documento antes de la obra, del control, se traslada a una etapa posterior. Las autoridades realizarán auditorías, fiscalizaciones de campo para comprobar que lo declarado en la plataforma virtual coincide con la realidad del terreno. Si se detectan datos falsos o impactos subestimados, se imponen duras sanciones administrativas y penales. Cabe mencionar que las transferencias de funciones, en este caso del OEFA, ¿no? Que es el organismo que se encarga de supervisar y fiscalizar los instrumentos ambientales, ¿no? Las actividades que están establecidas en este organismo, no tiene la transferencia de funciones respecto
a ciertos sectores, en este caso a transportes. Están próximos ya, están próximos. Sin embargo, eh, a través de esta normativa ya obliga y sujeta a las EFAs, a las entidades fiscalizadoras ambientales, a que puedan asumir este rol tan importante, ¿no? Luego tenemos una resolución ministerial, la 095-2025 MINAM, que es la modificación de la primera actualización del listado. Recuerda que le mencioné la resolución ministerial 157-2011 MINAM. Entonces, hay una actualización, ¿no? La primera actualización, y en este caso que también es la última. Y entre ellas hace mención, ¿no? Nos habla del sector transportes, nos habla sobre el gobierno nacional, ¿no? O sea, las actividades de infraestructura vial. Entre ellas están las infraestructuras viales urbanas e interurbanas, que comprenden ámbitos urbanos y rurales, creaciones de vías pertenecientes a la red nacional, creaciones a las vías pertenecientes a la red vial departamental o también pertenecientes a la red vial vecinal, mejoramiento de vías pertenecientes a la red vial nacional, mejoramiento de vías departamentales con longitudes mayores a 20 kilómetros sin trazo nuevo, mejoramiento de vías departamentales con trazo nuevo, mejoramiento de vías vecinales con longitudes mayores a 20 kilómetros sin trazo nuevo. Podemos revisar cada uno de estas características de este subsector, ¿no? De infraestructuras viales, y nosotros podemos podemos trazar la información, ¿no? Digamos, ingeniero, tenemos una pista, un mejoramiento de vía que son menores a 8 kilómetros, ¿no? Entonces, inmediatamente nosotros tenemos que identificar, ¿no? Si, si no se va a realizar ningún tipo de instrumento, ¿qué procedería si en caso tuviera ciertas características, que lo vamos a ver más adelante, si pertenecería a ser un fixa o pertenecería a ser, ¿no? Si es que está dentro de estas actividades, entonces hacer el procedimiento de clasificación ambiental, ¿no? Para poder determinar qué nivel de instrumento ambiental se va a ejecutar. Luego también tenemos mejora de vías urbanas, ¿no? Nos da también las características, obras de artes especiales en vías urbanas e interurbanas, puentes vehiculares en vías urbanas e interurbanas, ¿no? Y también infraestructuras ferroviarias. Como también tenemos estas características, ¿no? Infraestructura aeroportuaria, ¿no? En este caso, creaciones de aeródromos, con excepción de helipuertos, que usualmente eh, los gobiernos regionales optan, ¿no? Quizás no sus características topográficas o quizás por la demanda en este caso, de uso de de líneas aéreas, es un poco difícil crear un aeropuerto, ¿no? Entonces, lo más práctico son aeródromos, ¿no? Que son aeronaves de menor dimensión, con cierta capacidad también de pasajeros, ¿no? Entonces, es usual también en muchos departamentos del país. Luego también están las infraestructuras portuarias y vías de navegación, infraestructuras complementarias al transporte, ¿no? Como en este caso, creaciones de terminales terrestres o estaciones de ruta, ¿no? Pero también nos da ciertas características, infraestructuras relativas al transporte, intercarga o logística, infraestructura de transportes urbanos de pasajeros, ¿no? Hoy en día, tanto a nivel, a nivel nacional, a nivel regional, provincial o en este caso distrital, se está desarrollando muchas de estas actividades, ¿no? Justamente las que tenemos mencionadas, con algunas características y con otras no. Luego, vamos a ver ahora excepción del trámite de evaluación ambiental. Se efectúa el trámite de evaluación ambiental o la modificación de esto en aquellos que estén de acuerdo en el marco de una declaratoria de estado de emergencia o una emergencia vial que ponga o dañe la infraestructura pública o privada de transporte existentes, ¿no? En su lugar, deberán comunicar el inicio de la implementación de las medidas de mitigación y control ambiental necesarias a través del formato de reporte de emergencia, sean señalados, ¿no? En el presente reglamento a la autoridad ambiental y también a la EFA competente.
En caso de una emergencia vial, que se produjera fuera del ámbito de una declaratoria de estado de emergencia, el titular deberá presentar, ¿no?, el inicio de emergencia, un reporte preliminar, como también un reporte final, ¿no?, y el fin de la obra. Un dato clave es que los sujetos señalados en los numerales ejecutarán las acciones necesarias sin requerir pronunciamiento ni autorización previa a la autoridad ambiental o a la EFA competente. Eso de acuerdo a la excepción, ¿no?, del trámite de evaluación ambiental del artículo 11A, que está justamente en este decreto supremo que ha salido en este año. Entonces, vemos una de las condiciones que permite que no se elabore instrumentos ambientales, ¿no? Obviamente que sí te obliga a que cumplas ciertas medidas de mitigación, ¿no? Como digamos, un modelo de un plan de manejo ambiental, una estructura de manejo ambiental, ¿no? Donde se vea ciertas características de mitigación, de control, en este caso de prevención, ¿no? Seguidamente, tenemos la clasificación anticipada de proyectos de inversión, que están dentro de este anexo número 1, justamente en este reglamento, y vamos a mencionar algunas de estas, ¿no? Tenemos este catálogo de características comunes y subcategorías asignadas. Entre ellas tenemos el mejoramiento de vías pertenecientes a la red vial nacional, que incluye el nuevo trazo mayor a 15 kilómetros, ¿no? Entonces, automáticamente la clasificación anticipada se pronuncia que sería un estudio de impacto ambiental detallado, ¿no? Luego también un caso de mejoramiento de vías perteneciente a la vía nacional sin trazo nuevo, ¿no? Esto sería denominado automáticamente como un estudio de impacto ambiental semidetallado. Luego también están las creaciones de vías de evitamiento, creaciones de vías expresas, ¿no?, donde automáticamente serían estudios de impacto ambiental semidetallados, como también la creación de líneas de terminales, ferrocarriles y trenes cercanías y o metros, ¿no? En este caso automáticamente se determinaría como un estudio de impacto ambiental detallado. Y también terminales portuarios marítimos, ¿no?, que nos determinaría como estudio de impacto ambiental detallado. Vamos a ver a continuación cuáles son la guía de cambios sin modificación de liga, ¿no? Ahora, existen ciertas modificaciones que puedan haber, ¿no? Digamos, yo realicé mi fixa, ¿no? Elaboré mi fixa con información del expediente, lo elaboré y lo concluí y me aprobaron, ¿no? Me dieron mi resolución, el gobierno regional o el ministerio, en este caso, el gobierno regional o el Ministerio de Transportes. Y de ser el caso, haya ciertas modificaciones, porque acontece, ¿no? Veamos los casos en que sí se sería permitido, ¿no? Las siguientes acciones son ejecutadas sin requerir los procedimientos de modificación señalados en los artículos 20 y 55 del presente reglamento, ¿no? En el caso que haya un cambio en la ubicación de maquinarias y equipos, ¿no? Si está dentro del área, perfecto, y si no modifica compromisos, perfecto, ¿no? Entonces, cambio en la ubicación de maquinarias y equipos, ¿no? Puede ser en este caso el patio de máquinas, puede ser en este caso el flujo vehicular que se ha modificado. Luego veamos otro caso, modificación del cronograma de ejecución, ¿no? Recordemos que estos justamente es para el fixa, ¿no? No incluye para el PAMA, no incluye para el plan de cierres, ¿no? Y pueda, digamos, ampliarse unos días, ¿no? O pueda reducirse, usualmente se amplía un poco más, ¿no? Quizás existe ampliaciones, digamos, del proyecto, ¿no? Se hace una paralización, luego hace un alto, digamos, de 2 meses y continúa. Entonces, el FIXA sigue siendo válido, ¿no? Luego, variación en la capacidad de almacenamiento también, ¿no? Puede ser que haya variaciones, digamos, en los combustibles, en los insumos, ¿no? Pero ¿qué respalda esto, no? Respalda mucho que ya se determina cuál va a ser el área donde se va a ubicar estos residuos, perdón, estos insumos, ¿no?, que van a estar almacenados apropiadamente, van a estar rotulados, identificados y ubicados en lugar seguro, ¿no? Para eso se realizan las medidas de contingencia, ¿no? Entonces, no hay ningún tipo de variación.
cuando haya este tipo de cambios para el uso del almacenamiento, ¿no? Puede incrementarse o disminuir. Luego, otra característica también es la variación en la capacidad de extracción o disposición final, ¿no? Y en muchos casos ha habido muchos dolores de cabeza justamente en este caso de los depósitos materiales excedentes, ¿no? Y ha ocurrido a muchos colegas también. Ya habían determinado el volumen de un depósito de material excedente, sin embargo, hubieron, digamos, derrumbes, hubieron, por temas de naturaleza, generaciones de mayores masas en este caso, de superficie, o hubieron, o no se consideró bien, ¿no? Entonces el volumen requiere más. Entonces, se permite, ¿no? Se permite, ¿no? Siempre y cuando también se pueda esto registrar los datos y tener la información precisa. Entonces, estos cambios básicos pero importantes se pueden dar, ¿no? Se pueden dar sin una modificación del FIXA en este caso. Ahora, es importante tener claro esto porque en la parte de la evaluación, en este caso quien haga las revisiones, son un poco especiales, ¿no? Primero, en el caso del cambio en la ubicación de maquinarias y equipos, ¿no? Ellos se cierran y se basan, ¿no? ¿Dónde va a ser la ubicación? Si es un lugar privado o es de la entidad, ¿no? Que tiene que haber un acta de libre disponibilidad. Entonces, inmediatamente se tienen estas actas de libre disponibilidades. En caso que fuesen privadas, se hace una acta de compromiso, ¿no? En este caso nos basamos en la ubicación, digamos, de patios de máquinas o también de campamentos. Ahora recordemos que puede haber una ubicación, pero lo sustenta, lo respalda los planes de contingencia, ¿no? Ante los movimientos, vibraciones, generación de partículas, posibles derrames, ¿no? Existe toda una serie de procedimientos que cuando lo puedan modificar no altere, ¿no? Pero siempre y cuando no esté cerca también a una fuente hídrica o áreas naturales eh, o zonas de amortiguamiento o en este caso también áreas donde puedan ser sensibles o vulnerables a ser contaminados, ¿no? Impactados. La modificación del cronograma igualmente puede variar, puede suspenderse, puede continuar y aún así no hay ningún inconveniente, ¿no? Las variaciones en la capacidad de almacenamiento igualmente, porque ya se tiene ya prevenido el lugar donde se va a almacenar esto, ¿no? Y la variación en la capacidad de extracción de depósitos de materiales excedentes, ¿no? Porque ya se tiene identificado el área, las medidas que se van a tomar, ¿no? Y obviamente también, por la misma característica del proyecto, estas no exceden las cantidades, ¿no? Como sería una declaración de impacto ambiental o un estudio de impacto ambiental semi detallado, ¿no? Y para todo esto también existe eh, una sustentación a la población, ¿no? Donde se va a expresar todas las actividades que se van a realizar, en este caso el tiempo, ¿no? Y que todo esto podría variar, pero sin afectar. Recordemos que es un instrumento ambiental complementario, ¿no? Instrumento de gestión ambiental complementario, en el cual los impactos que se van a generar no van a generar, no van a excederse, no van a ser moderados, sino van a ser más superficiales en este caso, ¿no? Dependiendo en cuánto se ejecuten estos y dependiendo también la situación que pueda presentarse, ¿no? Bien, Pablo, a ver, Pablo tiene una pregunta, vamos a contestarla. Sí, Pablo, ¿no se escucha, Pablo, me parece? ¿Ahora se me escucha? Sí. Sí, ahora sí. Ya, perfecto, gracias, ingeniero. Estaba preguntando respecto a la variación en la capacidad de almacenamiento. Esto puede entenderse a un aumento en los tanques de almacenamiento vertical, o a que se tiene el mismo número de tanques de almacenamiento, solo que estos tienen un aumento en su capacidad, ¿no? O el número de tanques. Y otra consulta, estas modificaciones que no necesitan
o estos cambios en el proyecto que no necesitan una modificación, tienen que ser comunicados, o si bien es cierto no necesitan una modificación, pero de repente necesita una comunicación de la de Gaza. Bien, buena pregunta, Pablo. Sí, en el caso de la variación de capacidad de almacenamiento, bueno, recordemos que nosotros vamos a declarar dentro del instrumento ambiental, lo vamos a ver más adelante, del FIXA, qué cantidad de insumos, ¿no? Si es gasolina, es petróleo o son ya, digamos, los insumos, ¿no? Que se requieren ya sea para el mantenimiento o ya sea para el puente también o también para las maquinarias. Todo eso está ya regulado. Ahora, pueden aumentar la capacidad, obviamente que no va a ser en grandes masas, ¿no? Y otro punto también es que ya se tiene un lugar específico donde se va a ubicar estos insumos. Entonces, el riesgo que pueda haber, digamos, de algún accidente, ¿no? Digamos, una explosión o un derrame, va a estar controlado, ¿no? Ahora, acá nos menciona, no nos dice exactamente qué cantidad, ¿no? Pero de todas maneras, cuando ya se actualiza estos datos, ¿no? Cuando se incrementa, en este caso el especialista ambiental que va a implementar, tiene que tomar esas medidas, ¿no? Digamos, de acuerdo al volumen que se está considerando inicialmente, ¿no? Digamos, exagerando, ¿eh? Unos 5.000 galones de diésel. Para esto requiero ciertas cantidades de extintores, ¿no? Y en el caso que se actualice o se modifique, en este caso el mismo volumen se promedia de acuerdo a la cantidad de extintores que podría haber, ¿no? En este caso, la medida de prevención, o en este caso el plan de contingencia, tendría que sujetarse también de acuerdo al volumen, ¿no? Entonces, si la empresa dice, mira, ¿sabes qué? Vamos a incrementar más horas máquinas. Entonces, si usábamos diarios 10 galones, vamos a usar ahora 20 galones porque se está duplicando la actividad, ¿no? En dos turnos. Entonces, en este caso, el especialista ambiental o el especialista en SOMA, quien se encargue, también tiene que ser consecuente a este incremento de volumen de combustible, ¿no? Entonces, sugerir que haya más medidas de contingencia ante cualquier evento en cualquier evento que pueda darse, ¿no? Muy aparte de la ubicación. Ahora, justamente esto vamos a ver. Esto de acá no se va a pronunciar, no se emite, está dentro del nuevo el decreto supremo. No se va a comunicar ni a las cefas, ni se va a actualizar, o en este caso al gobierno regional o al Ministerio de Transportes, pero ya queda en uno mismo, ya. O sea, el mismo, quien va a ejecutar tiene la responsabilidad de poder realizar estas medidas, en este caso el almacenamiento, ¿no? Para poder evitar cualquier evento en el futuro. Muchas gracias, Pablo. Bien, vamos ahora a ver el otorgamiento de plazo adicional para la educación ambiental a través del PAMA. Bueno, no está dentro de lo que vamos a ver fixa, pero es importante conocer, ¿no? Tiene un tiempo también de acogimiento, ¿no? Comunicación de acogimiento es hasta el 10 de octubre de 2026, ¿no? Comunicar a la Dirección General de Asuntos Ambientales y Medio Ambiente del Ministerio de Transportes su intención de acogerse a la normativa ambiental, ¿no? La presentación del PAMA, ya sea el sector privado, entidades a nivel nacional, un gobierno regional o gobiernos locales, ¿no? Nos estipulan también la cantidad de años. Recordemos que los PAMAs son instrumentos para proyectos que ya han iniciado sus actividades, ¿no? Entonces también da acogimiento, así como otros sectores. Hace 2 años, en 2024, se promovió, por ejemplo, ¿no? A través de la actualización del reglamento de gestión de protección ambiental del sector agricultura, se actualizó en este caso el acogimiento, ¿no? Para el PAM. Entonces están viendo bastante promoción por parte del Estado para que puedan muchos proyectos cogerse también a estos PAMs, ¿no? Para proyectos que ya han iniciado sus actividades. Luego tenemos los plazos críticos para la gestión ambiental 2026. Justamente nos habla aprobación del formato fixa y habilitación de la plataforma virtual, que es hasta el 3 de noviembre de 2026.
justamente lo que mencioné sobre esta plataforma virtual del Ministerio de Transportes, que va a simplificar mucho, porque si bien es cierto, lo presentamos a los gobiernos regionales o al Ministerio de Transportes, y todo el procedimiento puede durar desde un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, incluso en el mismo Ministerio de Transportes. Presentamos hace el mes de octubre, en el mes de octubre, presentamos un FIXA al Ministerio de Transportes, ¿no? A través de la Dirección General de Asuntos Ambientales, y prácticamente nos aprobaron en febrero, porque entraron en vacaciones, por la documentación. Nos levantaron observaciones, levantamos observaciones, lo presentamos inmediatamente y demoró casi 4 a 5 meses. Y son proyectos que están sujetos justamente a estos fixas, ¿no? A estas resoluciones que, para que puedan ser aprobados en muchos casos o ya puedan iniciar su ejecución, están a espera de este instrumento ambiental, ¿no? Entonces, se demora mucho, a ambas partes, tanto los gobiernos regionales como también el Ministerio de Transportes, a través de la Dirección General, demora mucho su verificación, su comprobación primero del cumplimiento de de todos los procedimientos, en este caso hasta el levantamiento de observaciones y la aprobación demora mucho tiempo. Entonces tienen plazo hasta el 3 de noviembre de este año para poder crear esta plataforma y sea más práctico y más sencillo. Y me ocurrió un caso en uno de los departamentos. Presentamos un FIXA y nos dijeron, ¿no? Lo presentamos en el mes de diciembre, en enero lo presentamos. Y no nos revisaban. Pasó enero, pero pasó febrero, casi principio de marzo. Ya, bueno, no, pues llamamos y nos dijeron, no, no, lo que pasa, ingeniero, que tenemos acumulados fixas del mes de diciembre, del mes de enero y también tenemos de ahora, ¿no? Y su fixa va a ser revisado de acuerdo al orden de llegada. Pero yo le digo, de acuerdo al reglamento, bueno, son 10 días hábiles, de 15 días hábiles, ¿no? Sí, ingeniero, disculpe, no, todo el caso. Bueno, entonces, nuestro turno llegó aproximadamente a inicios de mayo y con las observaciones y todo eso, prácticamente a principios de este mes recién nos han aprobado. Entonces, veamos toda la demora que hay, ¿no? Y ustedes habrán comprobado seguro también. Entonces, a través de esto, de estas experiencias y estas críticas que han habido en las diferentes regiones que tienen las facultades para poder revisar los fixas y declaraciones de impacto ambiental, que no funciona. O sea, que por mucho que se quiera descentralizar esta simple actividad, ¿no? De revisar estos fixas, eh, a veces se vuelven unas trabas, ¿no? Y para, en este caso, el consultor o el ingeniero ambiental y social, quienes firman, se le vuelve complicado porque, digamos, afecta mucho. Digamos, ellos ponen un precio, ¿no? Viendo la parte económica y tiempo, ponen un precio, ¿no? Digamos, y si que está estipulado, digamos, para un mes a 2 meses, ¿no? Hasta obtener en este caso, la resolución de la aprobación del FIXA. Entonces el precio puede ser sustentado en esos 2 meses hasta 3 meses, pero si ya pasan 4, 5 meses, muchas veces ya no es sustentable, ¿no? Entonces, eh, desde la parte del consultor le afecta mucho, ¿no? De la parte también como entidad también afecta mucho porque justamente pasó que este instrumento ambiental que lo presentamos y recién nos aprobaron estaba sujeto a que el financiamiento que lo estaba haciendo Provías estaba sujeto a cumplir este FIXA. Y si no, ya iban a hacer el revertimiento de este financiamiento. Y nos presionaban mucho, ¿no? Ingeniero, por favor, ya queremos, sí, pero la otra parte está que se demora, ya escapa de nuestras manos, ¿no? Por favor, llamen, llamen, o sea, todo un rollo como que fuese una declaración de impacto ambiental, un semi detallado, para poder tener esta resolución, ¿no? Y pueda tener financiamiento y se pueda inmediatamente ejecutar, ¿no? Puente pequeño, estamos hablando de un puente de 8 metros, 10 metros, ¿no? Que no debería tener mucha traba. Bien, usualmente, ahora los departamentos que ya cuentan con esta facultad de poder elaborar, ¿no? O en este caso revisar
y aprobar los FICSAS y también declaraciones de impacto ambiental, dentro de su TUPAC está el procedimiento, está también el código de, en este caso de TUPAC, ¿no? Los requisitos y también el costo. Ahora, el costo varía también, costo varía. En Ayacucho, por ejemplo, este es el último TUPAC, tenemos para la evaluación de fichas técnicas socioambiental, ¿no? Vamos a anotar acá. Tenemos acá la evaluación de la ficha técnica socioambiental. Los requisitos, la solicitud según el formato aprobado, la copia del fixa, ¿no? Y en este caso va de acuerdo a la actividad, ¿no? En este caso, si va a ser puente menores luces o mejoramiento de vías, ¿no? Y el costo para revisión del trámite es 930 soles. Ahora, el costo varía. En este caso, en el departamento de Cocho es 930 soles. En el departamento de Cusco supera los 1.500 soles. En Ica está aproximadamente 700 soles, ¿no? El departamento de Ica 700 soles. En el caso del mismo ministerio, en este hablamos de los departamentos. En el caso del Ministerio de Transportes, hasta la fecha no tiene un TUPA establecido para el FIXA, entonces el costo por ahora está en ceros, ¿sí? Entonces pueden decir, profesor, entonces puedo presentarlo directamente a Transportes. Pero pasa que como tu instrumento ambiental está siendo elaborado en un departamento que ya tiene las funciones transferidas, entonces tienes que hacerlo sí o sí, ¿no? A no ser que haya culminado el plazo de convenio que tiene, en este caso, el departamento y el Ministerio de Transporte a través de la Dirección de Asuntos Ambientales, puedes hacerlo a través del Ministerio de Transporte. Pero si está habilitado y si está actualizado, entonces tienes que hacerlo a través de del departamento donde se está elaborando este fixa. Y esto varía, ¿no? Los precios varían. Vamos a ver un poquito acá el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de la Dirección General de Asuntos Ambientales, ¿no? La DGAM, en su condición de autoridad ambiental sectorial, en concordancia con los lineamientos de la política ambiental del sector transportes, ha priorizado su agenda de gestión a las acciones orientadas a viabilizar ambientalmente la implementación de los proyectos, actividades y los servicios de transportes. En tal sentido, ¿no? El Decreto Supremo 008/2019 del Ministerio de Transporte señala que los titulares de los proyectos de inversión, actividades y servicios del sector transportes que no están sujetos al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, SEIA, no están obligados a gestionar la certificación ambiental. Sin embargo, deben de cumplir las normativas generales de responsabilidad ambiental correspondiendo a aplicar una ficha técnica socioambiental, ¿no? Esa es la principal. Este es el plazo, este es el procedimiento, ¿no? Estándar para poder elaborar una ficha técnica socioambiental, ¿no? Es un IGA complementario que no está dentro del CEIA, ¿no? El listado, y aplica para proyectos competencia del sector transportes que no están comprendidos al ámbito del CEIA, ¿no? La autoridad ambiental competente tendrá un plazo máximo de 10 días hábiles, ¿no? Para su atención. El FICSA está sujeto a un proceso de validación por la autoridad competente, ¿no? Y la ficha debe ser elaborada por personal calificado y con experiencia en temas relacionados al sector transporte. Eso es la normativa anterior, ¿no? Ahora vamos a ver un poco más adelante cuáles son qué profesionales y qué condiciones les pide. Ventaja de aprobación de la propuesta de fixa, vamos a ver brevemente, es coherente con la naturaleza y finalidad de la herramienta, es concordante con la normativa general y sectorial de material ambiental, optimiza los actos administrativos y administración orientados a la recepción, acopio y sistematización de la información relacionada al proyecto en torno en el titular. Y se encuentran alineados con la opinión previa favorable formulada en la opinión en su oportunidad por el MINAM.
optimiza el plazo establecido para su revisión, reduce los plazos de revisión y fluidifica la agilidad a la respuesta a los requerimientos y consulta de los administrados. Facilita el cumplimiento de los cronogramas presupuestales de todos los proyectos de inversión pública en el sector transportes. La DEGAN ha considerado los siguientes aspectos para el FICSA, ¿no? Los proyectos, actividades o servicios en transportes exclusivos al CEIA no podrán iniciar la ejecución de obras hasta que los titulares no cuenten con la conformidad del FICSA otorgada por la DEGAN o en este caso gobiernos regionales, ¿no? El FICSA es un instrumento complementario y la información que contiene reseña con carácter de declaración jurada. Los proyectos que hayan aplicado en la FICSA no están exceptuados de las exigencias de las fiscalizaciones ambientales que la norma ambiental y sectorial establezca. Y la FICSA presume plenamente la veracidad de la información proporcionada por el titular del proyecto, por lo cual cualquier transgresión al principio de buena fe procesal está sujeta a la responsabilidad administrativa y penales correspondientes. Entonces, hay una gran responsabilidad al momento de elaborar estos FICSAs. Muchas veces se puede acomodar, acondicionar estos FICSAs, pero recordemos que ahora la última normativa resalta bastante, ¿no? En este caso, la declaración jurada de la información que se está emitiendo. Luego, el marco legal, bueno, ya hemos visto toda la actualización, cómo ha evolucionado. Y ahora vamos a este artículo 11C, que está dentro de este nuevo reglamento, ¿no? Que se emitió este año, que es proyectos de inversiones que no están sujetos al CEIA y con una aprobación automática. Vamos a ver en qué casos. La fixa es de aprobación automática respecto de los siguientes proyectos no sujetos al CEIA y que no constituyen un componente de una infraestructura vial que cuenta con un instrumento de gestión ambiental previamente aprobado. No es aplicable en ámbitos de áreas naturales protegidas, zonas de amortiguamiento, áreas de conservación regional o sitios RAMSar. Veamos en qué casos. Montajes e instalaciones de puentes modulares sin pilares intermedios, mejoramiento de vías urbanas locales, mantenimiento periódico de vías urbanas e interurbanas, infraestructura de movilidad urbana y terminal terrestre o estación de ruta. ¿Sí? En este caso, el montaje e instalación de puentes modulares sin pilares intermedios nos habla acá que sin pilares intermedios o componentes adicionales. En este caso, si es que existe esta actividad, están exonerados. Obviamente que se tiene que presentar, ¿no? Se tiene que presentar el instrumento para poder sustentar. O sea, toda actividad que se realice, ¿no? Tiene que estar respaldada por una documentación. Puede darse el caso, ¿no, profesor? Pero acá me dice que estas actividades automáticamente yo no voy a elaborar el FIXA, pero sin embargo lo tienes que presentar. Y tiene que haber una evidencia documentaria en el cual sustenten, ¿no? Que ellos mismos mencionen. Porque puede darse, digamos, a través de la supervisión o contraloría, ¿no? O también del mismo órgano interno que puede hacer una inspección o de las cefas, que no cuentas con un tipo de documentación, ¿no? Y que sustentes esto. Sí, puedes tú mencionar, de acuerdo a la normativa, menciona que ciertas actividades, ciertos proyectos no debería hacerse fixas, ¿no? Pero en este caso es importante, porque pasa, ¿no? Siempre es bueno de todas maneras presentarlo y tener el respaldo y la información correspondiente a la entidad quien revisa o supervisa. O en todo caso, emitir un pronunciamiento o una carta, ¿no? De cómo procedería este tipo de proyecto cuando se tiene, digamos, cuando se tienen estas actividades, ¿no? O sea, cómo procederían, de acuerdo a la normativa, cómo procederían ellos, ¿no? Si es factible realizarlo o no.
sea, dejándolo a ellos que te respondan, ¿no? Y de acuerdo a ese documento, simplemente ya lo tienes. El evaluador ambiental inmediatamente va a revisar, se va a dar cuenta, ¿no? De acuerdo a la normativa que ustedes especifiquen, ¿no? Y ellos van a emitir el pronunciamiento que, de acuerdo a la normativa tal, inciso tal, tal actividad no amerita una fixa, ¿no? Sin embargo, sí me meritaría otro procedimiento que lo vamos a ver más adelante. En caso de mejoramiento de vías urbanas locales, igualmente, ¿no? En este caso nos da ciertas características, ¿no? Sin componentes adicionales, ¿no? Como puede ser las veredas, en este caso si es una vía existente renovada, ¿no? Sin ensanchamiento, ¿no? Hay ciertas características también. En el caso de mantenimiento periódico de vías urbanas, igualmente, si es que hubiera fresado o recapeo asfáltico o reposición de señalización, ¿no? En estos casos. En el caso de terminal terrestre o estaciones de ruta, igualmente, ¿no? Hay una capacidad máxima de 25 estacionamientos de embarque y desembarque. Y también dedicado a vehículos tipo M3 clase 3, ¿no? Luego también la infraestructura de movilidad urbana. Ok, siempre y cuando haya muros de contención establecidos, ¿no? Como también puentes peatonales o también construcción o renovación de veredas accesibles. Muchas veces hay proyectos que, digamos, son por etapas, ¿no? Y ha pasado. Han realizado todo un expediente para 7 calles. Sin embargo, en la última calle hubieron ciertos inconvenientes con la población o con los vecinos, ¿no? Entonces el expediente actualizó inmediatamente y solo incluyó 6. Entonces el expediente se aprueba inmediatamente para que pueda ser viabilizado, te piden tu ficha técnica socioambiental, ¿no? Y se hace de esas cuadras que estaban comprometidos, ¿no? Y de una cuadra que, digamos, que no tenía en su momento su expediente, no estaba incluido, por lo tanto no tenía el fixa, ¿se tendría que volver a elaborar, profesor? ¿Se tendría que volver a desarrollar? Obviamente que sí, porque ya sería otro tipo de expediente, otro tipo en este caso, de instrumento, y se tiene que sustentar igual, ¿no? Ahora, va a depender mucho si las actividades que tenga, ¿no? Incluye, digamos, pistas y veredas, ¿no? Si son pistas y veredas, dependiendo del ancho, dependiendo de las dimensiones, puede variar. Ahora, en caso que sean ya actividades que tengan ciertas lógicas ya inmediatamente de aplicar, entonces podría darse un pronunciamiento en este caso con el gobierno regional, ¿no? O si es que el Ministerio de Transportes. Vamos a ver estas características. El puente modular, en este caso de acá, muestra el proceso de izado, ¿no? O sea, cuáles son las características para poderlas entender bien. Muestra el proceso de izado de una estructura metálica prefabricada mediante grúas de alta capacidad. La estructura se apoya directamente en los estribos laterales de concreto y libre de soportes centrales o pilares intermedios para no alterar el cauce natural del río, ¿no? Entonces, este montaje de puente modular tiene que tener estas características. Luego, cuando es un mejoramiento y mantenimiento vial, ¿no? Representación del retiro de la carpeta asfáltica dañada mediante maquinaria fresadora y la posterior colocación de una nueva capa uniforme de rodadura. La intervención se ejecuta respetando estrictamente la línea de fachada y el lineamiento original de las aceras, evitando expropiaciones o ensanchamientos. Ahora, eh, tenemos que ser bien detallosos aquí, ¿no? Si bien es cierto, existe, digamos, un proyecto de mejoramiento y mantenimiento de la vía, ¿no? Pero tiene que mantenerse exactamente, ¿no? No tiene que haber ni una alteración, ¿no? Tanto si es que hubiese expropiaciones, ¿no? O ensanchamientos, y respetando en este caso la originalidad de las aceras, ¿no?
las dimensiones, ¿no? En caso que ya hubiera alguna alteración, un poco más de ensanchamiento, que muchas veces ocurre, entonces ya perdería, digamos, el valor o perdería la condición para para probarse automáticamente. Luego, infraestructura de movilidad urbana. Es un entorno vial optimizado que integra armónicamente una ciclovía segregada con señalización verde, veredas continuas con rampas aptas para accesibilidad universal, un muro de contención estructural de concreto que estabiliza el terreno colindante y un puente peatonal del perfil ligero para el cruce seguro sobre el flujo vehicular. Y luego también un terminal terrestre M3, ¿no? ¿Qué característica M3, ¿no? Es vista del patio de maniobras de una estación de ruta moderna configurada en andenes angulados. Su distribución geométrica cuenta con un límite operativo de hasta 25 estacionamientos de embarque y desembarque, diseñado con los radios de giro normativos para ómnibus interprovinciales grandes, ¿no? Son vehículos tipo M3, clase 3. Entonces, estas son las características, justamente las que hemos visto, de aquellos proyectos de inversión que no están sujetos al CIA y que tienen una aprobación automática. Vamos a ver ahora el resumen de obligaciones ambientales, ¿no? Según el reglamento, de aquellos que no son fixas, ¿no? Por su parte, los titulares que no se encuentren obligados a gestionar la fixa deben de cumplir con sus obligaciones ambientales previstas en las condiciones técnicas ambientales, ¿ok? Aprobadas por el Ministerio de Transportes. Ok, tienes tú una relación de proyectos que no están obligados a gestionar un fixa, sin embargo, tú tienes que elaborar las condiciones técnicas ambientales. Y entre estas están, ¿no? Emisiones del aire, ¿no? Disposición de residuos sólidos y calidad de agua. Ahora, cuando no son IGA, fixo o, en este caso, condiciones técnicas ambientales, finalmente en el supuesto que los titulares no se encuentren obligados a presentar un instrumento de gestión ambiental, un FIXA, o cumplir con las condiciones técnicas ambientales, se regirá por lo dispuesto en el presente reglamento, así como en las demás normas aplicables en materia de residuos sólidos, recursos hídricos y entre otros. Ahora, es preferible, si bien es cierto, se te detalla puntualmente, pero es preferible, como les digo, documentar esto, ¿no? Documentar esto a través de la entidad ambiental competente, ¿no? Y eso se hace a nivel regional a través de la Gerencia de Recursos Naturales, ¿no? Emitir un pronunciamiento, una carta, o si es a nivel, digamos, en Lima o aquellas regiones que todavía no tienen transferencia de revisión a través del Ministerio de Transportes, emitir un pronunciamiento. Todo tiene que ser con documentación. Ahora, estas condiciones técnicas ambientales involucra todo lo que está de acuerdo a la normativa ambiental vigente en aspectos residuos sólidos, recursos hídricos y otras normas, ¿no? Básicamente en lo que son el seguimiento y control que debe haber. Para todo proyecto siempre hay eh, los monitoreos ambientales, ¿no? Ya sea de calidad de aire, de agua, de suelo. Es importante, ¿no? Porque tenemos, aparte, después de estas normativas, ¿no? De instrumentos de gestiones ambientales, tenemos las normativas, o tenemos leyes también, ¿no? Tenemos la Ley General de Recursos Hídricos, la Ley Integral de Residuos Sólidos, tenemos los diferentes instrumentos ambientales, de acuerdo a sus jerarquías, que tenemos que cumplir, ¿no? Y justamente están estas condiciones técnicas ambientales que los exigen. Ahora, estos son procedimientos nuevos, ¿no? Como ustedes verán o en su experiencia habrán visto, son procedimientos nuevos que estoy seguro que en el transcurso del año van a regularizarse más, o sea, se van a especificar a mayor detalle. Ahorita está medio ambiguo, ¿no? O sea, ustedes dirán, pues no, profesor, me dice sobre, digamos, las condiciones técnicas ambientales respecto a emisiones de aire, residuos, calidad de aire, pero si en el lugar no hay fuentes hídricas, no hay ríos,
no hay manantiales, no hay nada, entonces, ¿qué otro podría ser, no? Podríamos basarnos en los 8 criterios ambientales. Esto ya es a mi criterio. Podemos basarnos en los 8 criterios ambientales, ¿no? También en las normativas ambientales. O también podemos basarnos en los planes de manejos ambientales. Claro que para poder llegar a los planes de manejos ambientales hay todo un procedimiento, ¿no? Línea base, las matrices y todo eso, ¿no? Pero podemos darle forma a que sea algo más estructurado, ¿no? Si bien es cierto, no merita un fixa, pero es importante poder implementar estas medidas, ¿no? Tanto de mitigaciones, plan de contingencia, el plan de participación ciudadana, ¿no? Son factores muy importantes. Estoy seguro que con el transcurso del tiempo esto se va a regularizar y se va a enclarecer mejor. Ahora vamos a ver estas dos resoluciones directorales, ¿no? que tenemos, ya sea para mejoramiento de infraestructura interurbana, ¿no? Red vecinal menor o igual a 10 kilómetros sin trazo, nuevo y servicios de conservación periódica. ¿Sí? Este es el último que se emitió el 10 de agosto de 2022, donde tenemos un contenido básico del FICSA, ¿no? Profesor, ¿y cuál es la estructura, no? Vamos a analizarlo un poquito. A continuación se detalla el contenido mínimo sin carácter limitativo del titular de un proyecto de inversión, servicio o actividad del sector transportes no comprendido en el SEIA deberá desarrollar para los siguientes supuestos, ¿no? Nos da dos supuestos. El primero, mejoramiento de infraestructura vial interurbana, que es una red vial vecinal, menor o igual a 10 kilómetros sin trazo nuevo. Menor a 10 kilómetros, ¿no? Sin trazo nuevo. Y el otro es un servicio de conservación periódica. Dentro de la estructura tenemos los antecedentes, ¿no? El titular deberá describir los antecedentes del proyecto, necesidad y beneficios de manera precisa. Y objetivos generales y específicos, ¿no? Los objetivos deberán ser respecto al instrumento de gestión ambiental y su finalidad. Y los supuestos de aplicación, ¿no? El titular deberá sustentar el supuesto de aplicación que se acoge a la presente fixa, según establecido en el artículo 2 de la Resolución Directoral 573-2022 MTC 16. Muestra el marco legal, ambiental, general y sectorial como mínimo, y los datos del proyecto, ¿no? Este es algo general, lo vamos a detallar más adelante. Entonces, este es el anexo uno. Recordemos, este es el anexo uno. Mejoramiento de infraestructura vial interurbana, menores o igual a 10 kilómetros sin trazo nuevo y un servicio de conservación periódica. Luego tenemos el otro anexo, el anexo 2, que son para puente modular y construcción y o reposición de puentes definitivos de menores luces. Igual fue emitida el 10 de agosto de 2022. Contenido básico, se detalla el contenido mínimo sin carácter limitativo que el titular del proyecto, ¿no? deberá de aplicar, ¿no? Sea para puentes modulares o construcción y o reposición de puentes definitivos de menores luces. Bien, apreciados colegas alumnos, son 8:10. Vamos a darnos unos 5 minutos de receso y volvemos en breve. Bien, apreciados alumnos, vamos a continuar. Entonces, estábamos viendo este anexo 2 que es para puentes modular y construcción, y también reposición de puentes definitivos menores luces. Igual tiene la misma estructura que el primer anexo, ¿no? Los antecedentes, los objetivos, supuesta aplicación, marco legal, datos generales de proyectos y entre otros. Vamos a ver, vamos a ver un pequeño comparativo del puente modular y puente de menores luces. ¿Cuál es la diferencia? El concepto, el puente modular es una estructura metálica prefabricada, ensamblada en el sitio tipo mecano, ¿no? Los puentes de menores luces, la clasificación por longitud corta, ¿no? y generalmente definitiva y de concreto. La longitud ahora de luz. Acá hay un tema que puede variar, ustedes se van a dar cuenta. Flexible, ¿no? De tramos cortos hasta de 100 metros y puede ser de múltiples luces. Y en el caso de los puentes de menores luces, que es limitada, generalmente tiene rangos cortos, ¿no? Aproximadamente de 6 a 25 metros. De acuerdo a normativa, son hasta 15 metros.
¿sí? Hasta 15 metros de menores luces. Luego, los materiales, en el caso de puente modular, es un acero estructural en piezas intercambiables de alta resistencia. En el caso de puentes de menores luces, de concreto armado o postensado, a veces mixtos, y son materiales fijos. Y la temporalidad, en el caso de puente modular, es una instalación rápida para emergencias, ¿no? Provisional o definitiva. Y en el caso de puente de menores luces, exclusivamente para soluciones permanentes de conectividad. Muchas veces nos dan el caso, ¿no? Tienen los puentes modulares o puentes de menores luces, ¿no? Ahora, hay experiencias, hay casos, ¿no? En los cuales el evaluador no considera estas cosas. Por ejemplo, nos dice un puente modular, me pasó a mí. Acá hay un puente modular y según esto nos dice de tramos cortos, ¿no? Hasta de 100 metros. Obviamente depende del caso, ¿no? Para el evaluador, en muchos casos, el evaluador considera que el puente modular y el puente de menores luces tienen que tener la misma dimensión, ¿sí? Digamos 15 metros, que son de menores luces, ¿no? Pero me pasó un caso que había un puente que era de 26 metros, que era un puente modular, que no tenía, en este caso, estos apoyos, ¿no? Y inmediatamente el evaluador me dijo por teléfono, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Esto va a ser una declaración de impacto ambiental por la distancia de tu estructura, ¿no? Del puente. Y bajo esa respuesta, fui a cotizar, ¿no? A ver ya cuánto me cobra una declaración de impacto ambiental para un puente modular, ¿no? De 26 metros. Y para su suerte, este proyecto estaba en un río principal, de un río, de una provincia. Me sacaron como 80.000 soles, 90.000 soles para elaboración de la declaración de impacto ambiental. Inmediatamente quien me contrató se rió, dijo, "¿Qué? O sea, que vale más que el expediente el estudio ambiental". Entonces, esa fue la primera reacción, ¿no? O sea, inmediatamente yo, ok, ok, tú dices que es una declaración de impacto ambiental. Pero acá hay unos factores importantes que ustedes también tienen que considerar. Si bien es cierto, la longitud del puente, pero también otro factor importante, el tiempo de ejecución y también la época de ejecución. Hay ríos en los cuales tienen avenidas continuas, hay ríos que son temporales, ¿no? Hay proyectos de puentes que puede ser de un mes, 3 meses, 6 meses o un año hasta incluso, ¿no? Pero justo analizando este caso, ¿no? Es un puente modular, ¿no? Donde va a ir puesto, en este caso, el puente, ¿no? No va a tener, va a ser en una actividad donde involucra solamente la construcción de 3 meses nada más, y en una época de estiaje, o sea, donde no hay agua. Entonces, bajo esos sustentos, nos comunicamos con transporte porque igual el evaluador se había cerrado y no, que es un puente grande y que va a afectar y todo esto, ¿no? Bueno, ahora ha tenido sus criterios, ¿no? Entonces nosotros nos pronunciamos al Ministerio de Transporte a través de la Dirección General de Asuntos Ambientales para poder exponer el caso, ¿no? Que no ameritaba porque el periodo de ejecución era corto, 3 meses. Si bien es cierto, era un puente modular amplio, pero el periodo del tiempo, ¿no? O sea, no involucraba tampoco flujo que iba a haber, avenidas que iban a impactar. Entonces, bajo esos sustentos, enviamos cartas, porque no te responden fácil, se demoran. Hasta incluso para cuando tú llamas para alguna solicitud, se demora. Y encima te dicen, sí, envía tu inquietud o tu reclamo o tu consulta a tal correo, ¿no? Nunca te responde. Entonces uno tiene que ser persistente en esos casos, ¿no? Porque si no, nunca te hacen caso. Y después para poder encarar, digamos, al evaluador, no tienes las herramientas, no tienes los documentos apropiados, ¿no? Entonces, insistimos y pudimos lograr una referencia a través de un correo, ¿no? Entonces fuimos donde el evaluador, mira, ¿sabes qué? Hemos conversado con transportes, con la dirección general y nos mencionan esto, ¿no? Que hay ciertos criterios
que se debe de considerar, ¿no? Y que no meritaría una declaración de impacto ambiental, sino una ficha técnica socioambiental. Entonces, bajo esos sustentos, ¿no? El tiempo de ejecución y también la época, y que era una ejecución en una época de estiaje, entonces se habilitaría a poder implementar el FIXA, ¿no? Entonces, presentamos eso, la documentación, sustento, y nos aprobaron el FIXA, ¿no? Entonces, hay que tener en claro esto, ¿no? O en el caso de puente de menores luces, si bien es cierto, es una actividad que ya, en este caso, ya involucra ya materiales más sólidos, ¿no? Incluso los puentes modulares pueden ser metálicos o también pueden tener cierta capa de concreto, ¿no? Pero siempre y cuando sean las menores luces o las estructuras más reducidas, no tan amplias, ¿no? Porque ya meritaría más apoyo eso. Y en sí, así hay casos. Los evaluadores, cuando te revisan inmediatamente el puente, te dicen, oh, mira, muy largo y todo eso. Tienen que analizar bastante esas características, ¿no? Las fechas y en la época de avenidas o de estiaje que pueda hacer. Luego, bueno, tenemos este último decreto supremo, la 006/2026, Ministerio de Transportes, que modifica el reglamento de protección ambiental, ¿no? Ya lo hemos visto y hay unos puntos más que quería verlos con ustedes. Aquí, la evaluación ambiental preliminar, bueno, esta es otra cosa. Ya, acá. En el caso de FIXA, también puede ser elaborado como mínimo por un profesional especialista ambiental. ¿Ok? Puede ser biólogo, ambientalista, forestal, X. Y un profesional especialista en social. Hasta donde yo sé, puede ser un antropólogo o un sociólogo, con inscripción vigente en el en el referido registro, o sea, se refiere al SENACE. Entonces, para que tú puedas elaborar este FIXA, tienes que estar registrado en SENACE como persona natural, ¿no? Tener mínimo 5 años de experiencia desde el bachiller, ¿no? Y sumar el tiempo de experiencia, tienes que contar también con diplomados o especializaciones que superen a las 380 horas, tanto universidad, ¿no? O también institución. Y a partir de ahí, lo emites al SENACE, pagas una tasa para revisión y te la aprueban, ¿no? Entonces, para que tú puedas realizar tus fichas, tienes que estar registrado. O también puede darse la opción de que puedas pertenecer a una consultora, ¿no? Que haya presentado tus documentos y estés registrado en la consultora y lo puedes realizar, ¿no? Luego se preside de la firma del titular, del representante de la consultora y de los profesionales responsables de todos los folios de instrumento materia de evaluación. Cuando se presenten una declaración jurada indicando que asume responsabilidades de su contenido, esta regla no resulta aplicable para los anexos de dichos instrumentos. Entonces, esto lo firma, si lo hacen esos profesionales, bueno, lo firma el especialista ambiental, lo firma el especialista social y lo firma el titular. En este caso, podría ser el gobernador regional, el alcalde provincial o el alcalde distrital, ¿no? Luego, el titular que pretende ejecutar un proyecto de inversión que no genere impactos ambientales significativos señalados en el numeral 11C1 precedente de este reglamento, presenta su solicitud de fixa ante la plataforma virtual que habilita el Ministerio de Transportes, cumpliendo los siguientes requisitos: solicitud según un formulario y el formato electrónico fixa. Bueno, como mencionamos, esto tiene plazo hasta noviembre, ¿sí? Entonces, a esperar que haya esta plataforma para que sea más fácil también. Y luego el Ministerio de Transporte aprueba el formato de fixa e implementa la plataforma virtual para el llenado de la información requerida para la aprobación automática del fixa a través del acceso del portal electrónico siguiente, ¿no? La información consignada de la fixa
Tiene carácter de declaración jurada, sujeta al principio de presunción de veracidad y fiscalización posterior establecido en la Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. Bien, entonces hemos hecho una revisión de básicamente en qué va a consistir todo este FICSA, su actualización, ¿no? De los procedimientos, como también los nuevos procedimientos que se van a dar, ¿no? Ya hemos visto las fechas estipuladas, las aprobaciones automáticas, las evaluaciones previas, ¿no? Pero siempre y cuando se habiliten estos portales, ¿no? Hasta entonces se va a ir presentando, de acuerdo a al departamento donde se realice el expediente técnico o el proyecto, y se presente siempre y cuando también tenga las funciones transferidas para poder revisar y también emitir las resoluciones de aprobación. Hoy día hemos visto una parte introductoria, la parte normativa, y que es importante también para poder tener en claro ante cualquier evento o ante cualquier eh, conclusión que pueda tener el evaluador, ¿no? Lamentablemente, los criterios que tiene el evaluador a veces son negativos para nosotros como consultores, pero si nosotros conocemos bien esta normativa, nos acogemos bien a los pronunciamientos, podemos sustentar y podemos destrabar muchas veces el FICSA, ¿no? Bien, vamos a entrar ahora al espacio de preguntas. Ah, me olvidaba, antes de entrar a eso. Quería mostrarles acá. Un minuto, por favor. Estaba olvidando de esto de acá. Bien, esta es la estructura completa, el anexo uno, ¿sí? De mejoramiento de infraestructura vial interurbana menor o igual a 10 kilómetros y sin trazo nuevo y servicios de conservación periódica. Habíamos visto que tienen sus antecedentes, sus objetivos, su puesto de aplicación, el marco legal, datos generales del proyecto, ¿no? En este caso el titular, el alcalde o gobernador, datos de ser elaborada por persona natural, ¿no? El especialista ambiental, el especialista social u especialista predial en caso que sea consultora, ¿no? Luego también está, en este caso, si es una empresa consultora, de corresponder, datos del proyecto, ¿no? Nombre del proyecto, código único de inversión, la población beneficiaria, monto de inversión, tiempo de ejecución. Pregunta si el proyecto, actividad o servicio ha iniciado la ejecución física y declaro que el proyecto no incluye la construcción y creación de la vía. El tiempo de intervención y vida útil del proyecto. Asimismo, nos menciona que describe de manera breve en qué consiste el proyecto, las características principales del mismo y sus componentes. Luego también tenemos las características actuales y proyectadas, ¿no? Las características técnicas de la vía, las características actuales, las características proyectadas, ¿no? Superficie de rodadura, breve descripción del estado de la vía, la longitud de estas, número de vías, categoría según la demanda, índice medio diario, anual, cunetas, número de carriles, ancho de la calzada, ancho de la berma, tipo de orografía, pendiente máxima, velocidad de diseño, bombeo, radio máximo, radio mínimo, número de puentes, proceso constructivo y derecho a vía. Luego tenemos la ubicación del proyecto y sus componentes, ¿sí? En este caso, desde un inicio hasta un fin. Recordemos que este es para vías, ¿no? Nos menciona que acá mencionemos en qué región se encuentra, la provincia, distrito, las progresivas, ¿no? Con esto podemos determinar qué cantidad de kilómetros o metros incluso, las coordenadas,
¿no? En UTM WGS 84, la zona, dependiendo de la zona, ¿no? La longitud y la superposición en áreas naturales protegidas, zona de amortiguamiento o área de conservación regional. Luego nos pide información de las áreas auxiliares a ser utilizadas según los cuadros, ¿no? Muchas veces acontece que solamente utilizan almacén y depósito de materiales excedentes, ¿sí? Usualmente se da cuando, bueno, estos proyectos de mejoramiento, ¿no? Digamos si son cerca de la ciudad, porque no van a contar con un campamento, son trabajadores de la zona o del lugar, tampoco con canteras, porque se sustenta que van a traer material de empresas privadas, ¿no? Planta de asfalto, planta de chancado, patios de máquina tampoco, y otros también, ¿no? Como también hay proyectos, ¿no? Como hay proyectos también que sí, obviamente involucra canteras, ¿no? Depende bastante de la distancia. Depende también, se incluye también depósito de materiales excedente, un almacén, un campamento, patio de máquinas, planta de chancado, podría darse si es que el mantenimiento periódico involucra, digamos, un año o 2 años. Podría darse, podría darse. Planta de asfalto, rara vez, pero podría darse también. Y entre otros, esto podría ser el acceso, ¿no? Los accesos que puedan darse, digamos, para las canteras o acceso, en este caso, para las tomas del recurso hídrico, ¿no? Claro que para esto también hay que solicitar ciertas licencias a las juntas para que puedan autorizar para el uso, para el consumo del proyecto, ¿no? Y también a la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? A través de sus AAA o a través de las salas para que puedan autorizar, ¿no? Luego, resúmenes de áreas auxiliares, ¿no? Acá tienes que poner todo, ¿no? Depósito de material excedente, campamento, patio de máquinas, pones todos ahí. Y acá detallas, ¿no? Acá detalla ya, ¿no? Número, ¿cuántos depósitos de materiales excedentes vas a tener? Voy a tener tres, uno, dos, tres. De cada uno tengo que ponerle su código DM, digamos, uno, ¿no? DME2, DME3. ¿En qué progresiva se encuentra? ¿No? En toda la ruta. Está en la progresiva 00 más 00. Quizás se encuentra acá en la progresiva, digamos, 00 más 700, ¿no? Y otro acá en la 01 más 300, digamos. Entonces yo tengo que agregar justamente esta información, ¿no? ¿En qué punto de la progresiva se encuentra? Las coordenadas, ¿no? En coordenadas UTM, ¿en qué lado del acceso se encuentra? ¿Izquierdo o derecho? El área de ese depósito de material excedente, que tiene que coincidir también con lo identificado en el proyecto, el uso, ¿no? En este caso, disposición de material excedente, ¿no? Del subrasante, el volumen potencial, o sea, el volumen que se va a generar cuando se va a extraer, ¿no? El volumen perdón, el volumen potencial, ¿no? O sea, el cual se va a vertir, o el volumen a extraer o depositar, ¿no? Y el propietario. En este caso, el propietario puede ser de la localidad o puede ser privado, puede ser comunal, depende del caso, ¿no? Y así. Luego, patio de máquinas, igual, ¿cuántos patios de máquinas? El código de patio de máquinas, la progresiva, las coordenadas, el lado de acceso, el área, el perímetro y el propietario. En el campamento igual, en el campamento igual, en la cantera igualmente. En el caso de campamento, sí hay un pequeño detalle acá. El número uno, su código, ¿no?
campamento, la progresiva que se encuentra en el lado derecho, izquierdo, acceso, ¿no? Digamos, puede ser que el campamento esté a 500 metros de la vía, ¿no? De la progresiva 00 más 0,15, digamos. Se encuentra a 300 metros. Entonces tengo que colocar esa información. El área del campamento, su perímetro, ¿no? Metros lineales, metros cuadrados. El número de personas que van a estar en esos campamentos puede ser 12. Eso está dentro del expediente, ¿no? Puede ser 12 o 15, 20. Instalación de recursos. En este caso, podría ser eh, baños químicos, ¿no? O lavaderos. Se especifica eso. Y algo importante, abastecimiento, ¿no? De agua y de energía. Puede ser energía pública, ¿no? O puede ser también agua, en este caso de la misma matriz o de eh, la misma localidad. O también puede ser especificando a través de cisternas, grupos electrógenos, ¿no? Dependiendo, en ese caso, el escenario. Luego también está la cantera, también se pone su código, el tipo, ¿no? Roca, río o suelo, ¿no? La progresiva donde se encuentra, las coordenadas, el lado y acceso, el área de esa cantera, el uso, el volumen potencial, el volumen a extraer o depositar y quién es el propietario, ¿no? Hay una, hay una nota acá importante que nos dice, ¿no? Todos los componentes auxiliares, excepto las canteras de río, no podrán ubicarse sobre la faja marginal de los cuerpos de agua, para lo cual se deberá tomar en consideración de la limitación realizada por el ANA y los criterios establecidos en el reglamento para la limitación y mantenimiento de fajas, aprobado mediante la resolución jefatural 332/2016 ANA, ¿no? O aquellas que lo modifiquen a fin de no causar afectación. Entonces, hay que considerar esto, ¿no? Si son canteras de río. Obviamente, las fajas marginales, bueno, son espacios que justamente están protegidas, ¿no? En caso de avenidas, ¿no? Que son intangibles para poder, cualquier actividad que haya, evitar un desastre, ¿no? O un impacto negativo. A ver. Luego está también la identificación de fuentes de agua, ¿no? En este caso, puede darse el caso, ¿no? Que haya un río, una quebrada, un manantial, ¿no? Entonces tiene que ir toda la información. El nombre, la progresiva, donde se encuentra, las coordenadas, el caudal. Ahora, ingeniero, ¿cómo puedo tener esta información? Eh, Estamos viendo ahorita este anexo uno, que son para mejoramientos de vía, todavía no son puentes, pero también hay proyectos que contemplan la identificación de cuerpos de agua cerca, ¿no? Y dependiendo del proyecto, si son proyectos, digamos, lejanos, involucra la captación de estos recursos, ¿no? Que por lo tanto también se realiza una gestión para la autorización de este recurso, ¿no? Tanto para el estudio se requiere autorización, tanto para la ejecución también se requiere se requiere una aprobación, ¿no? Y para esto después te piden, ¿no? La disponibilidad hídrica, ¿no? El balance hídrico para determinar cuál es el caudal, cuál es el volumen, ¿no? Para poder aprobar este uso, ¿no? Entonces nos piden también el caudal, el volumen requerido, el tipo de fuente de agua, ubicación política y el uso actual. En caso corresponda, declarar tipo o modalidad de abastecimiento y entidad o empresa de agua para uso industrial y para consumo humano que se requerirá, así como el volumen requerido. ¿Ok?
Luego también está la identificación de áreas naturales protegidas o su zona de amortiguamiento, área de conservación regional y sitios Ramsar colindantes o ecosistemas frágiles. De corresponder, declarar la siguiente información, ¿no? Nombre, documento compatibilidad emitido por el CERNAM a través de oficios o informes emitidos y documentos de pronunciamiento emitidos por el Ministerio del Ambiente. Vamos a determinar la ubicación progresiva, la altitud, longitud, sus coordenadas, la región, la provincia y el distrito. Y también nos piden adjuntar los documentos emitidos por el CERNAM y MINAM como parte de los anexos de la FISA. Seguidamente está la identificación de áreas arqueológicas y patrimonio cultural. En caso corresponda, declarar la siguiente información. ¿El proyecto se ubica en un área arqueológica o patrimonio cultural? Eso se va a determinar, ¿no? Ubicación progresiva, altitud, longitud, las coordenadas, región, provincia y distrito. Ahora, estos dos últimos em, se van a descartar realizando una superposición, como le dicen, ¿no? Para poder identificar si es que en el área donde yo voy a realizar el proyecto está dentro de una zona de amortiguamiento, un área natural protegida, área de conservación regional, entre otros, ¿no? Existe esta superposición. Entran a la plataforma Geovisor del CERNAM y ahí pueden visualizar. Eso lo vamos a ver con un caso más adelante. De igual manera con la identificación de áreas arqueológicas y o patrimonio cultural. En muchos casos, los proyectos se realizan los famosos CIRAS, ¿no? Certificado de inexistencia de restos arqueológicos, para poder descartar la presencia de justamente estos restos, ¿no? Patrimonios, entre otros. En caso lo hubiera, ya entra otro procedimiento, ¿no? Ya sean los monitoreos arqueológicos, entre otros. Igual, existe un geoportal, geovisor del Ministerio de Cultura, que también se hace una superposición para poder descartar. Y con estas plataformas se sustenta en este caso el evaluador, o se adjunta también en el FIXA, en los anexos, en donde se menciona que el proyecto no tiene identificación de áreas arqueológicas, patrimonios, ni tampoco están dentro de áreas naturales protegidas o zona de amortiguamiento. Luego vienen los residuos sólidos y líquidos, que básicamente son lo que se va a generar, ¿no? En el proyecto, en las diferentes etapas de planificación, construcción, eh, cierre y luego viene ya en este caso la operación, ¿no? Se deberá identificar los residuos a ser generados en el proyecto, actividad o servicio, así como precisar las medidas de manejo correspondiente en el marco del legislativo 1278, ¿no? Asimismo, identificar los tipos de aguas residuales y o efluentes a ser generados y precisar las medidas de manejo correspondientes de acuerdo al marco normativo sanitario aplicable, ¿no? ¿Ok? Luego viene descripción de las etapas y actividades del proyecto, actividades del servicio, de acuerdo a este cuadro, ¿no? Se hace, bueno, en este caso, toda esta información también está en el expediente. Es importante que también la información que ustedes levanten en campo también se contraste lo que dice el expediente, ¿no? Y esto va a corroborar bastante para poder facilitar la información y poder llenar este fixa. Luego también se va a realizar la lista de descripción de actividades, ¿no? Ya sea en la planificación, construcción, cierre de obras, operación y mantenimiento, ¿no? En estas tres, cuatro etapas se detallan las actividades. Nos dice de existir una concordancia entre la descripción de las etapas del proyecto, planificación, construcción, cierre de obras, operación y mantenimiento, la caracterización del medio físico, biológico, socioeconómico y cultural, la identificación y caracterización de los impactos ambientales, su correspondiente medida de manejo ambiental. O sea, tiene que coincidir también, ¿no? Es, luego viene el área de influencia del proyecto, ¿no? Esto también es importante.
Es el área, en este caso se va a identificar el área de influencia directa, ya sea en hectáreas o metros cuadrados, área de influencia indirecta también, y la descripción de los criterios para la determinación del área de influencia directa e indirecta, ¿no? Nos menciona acá a una referente importante que existe una guía de elaboración de la línea base en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. El evaluador también igual le va a sugerir este apoyo, ¿no? Para que puedan ustedes elaborar, ¿no? Tanto la identificación del área de influencia como también los criterios para las fuentes de agua, áreas auxiliares, componentes del proyecto y otros, ¿no? Esta guía sí, realmente sí ayuda, pero recordemos que esta guía, esta línea base, está en función a la declaración de impacto ambiental. O sea, es un instrumento que ya implica, ¿no? Eso yo también entré a debate con el evaluador, ¿no? Oye, pero digo, esta guía está en función, ¿no? A una declaración de impacto ambiental, o sea, algo donde donde los impactos no van a ser impactos negativos, en este caso moderados, pero a diferencia del FICSA, no va a existir eso, ¿no? Entonces no podemos asumir que va a ser exactamente, es una guía nada más, le digo. No, no es que voy a hacerlo igual, voy a tomar los mismos criterios, ¿no? Porque ellos te pueden hacer como una especie de declaración de impacto ambiental, ¿no? Lo importante es que sea información precisa, clara, ¿no? Y detallada en cierto punto, ¿no? Que lo vamos a ver también más adelante. Luego tenemos caracterización de la línea, bueno, en este caso caracterización de la línea base ambiental, social y cultural, que básicamente se va a realizar los siguientes variables, ¿no? El medio físico, biológico y socioeconómico. Y tal cual como lo menciona, ¿no? La geología, el suelo, el clima, fisiografía, uso actual, hidrología, tal cual. Sí, tal cual. Igualmente medio biológico, zonas de vida, cobertura vegetal, flora y fauna. Y socioeconómico igualmente, ¿no? Población beneficiaria, área de influencia directa, actividades económicas, beneficiario de empleo, educación, salud, características demográficas, servicios básicos. Nada más. Tiene que ser exacto. Pero puede darse que el evaluador te pida más información, más datos. Bueno, ahí podría darse sí, en ese caso, ¿no? Luego viene la identificación y caracterización de valores de los impactos ambientales, ¿no? Se tiene que escribir los impactos ambientales potenciales durante las etapas, ¿no? Utilizando metodologías validadas donde se evidencie a lo que los impactos negativos del proyecto son de carácter no significativo. Acá tú puedes usar Leopold, puedes usar matrices de descarte, puedes utilizar con esa, ¿no? Ahora va a depender mucho también del evaluador qué matriz desean. Una vez yo le presenté el Leopold, no, no, le presenté, sí, un Leopold, no, que ya está descontinuado, que bueno, era su criterio, ¿no? Tuve que hacer con eso. Depende mucho de ellos también a veces. Luego vienen las medidas de prevención, mitigación y corrección. Bueno, esto va en función también a lo que se identificó, ¿no? Tanto la línea base como también la identificación y y valoración de impactos ambientales. Y después también especifica algo, ¿no? Puntual acá. Manejo de residuos sólidos, manejo de fluentes, manejo de áreas auxiliares, seguimiento y control, asuntos sociales. Luego también viene el cronograma de ejecución, en este caso, del plan de manejo ambiental, ¿no? Porque esto se traduce en un plan de manejo ambiental o en la implementación de las medidas de prevención, mitigación y corrección. Y luego viene el presupuesto de implementación, ¿no? ¿Cuánto va a costar, ¿no? En la ejecución? Por último, vienen las conclusiones y recomendaciones y luego vienen los anexos, ¿no? Los planos de ubicación del proyecto, actividades o servicios y sus componentes, todos en formato Shape o PDF, planos de ubicación de áreas auxiliares, igual te piden formato Shape o PDFs, opinión y compatibilidad de CERNAN, en caso corresponda, ¿no? Si no,
Ustedes emiten nomás acuerdo al geoportal, ¿no? El CERNAN y también de Cultura. Ustedes que no se encuentren dentro del área donde está su proyecto, ¿no? Luego viene la ficha de caracterización de las auxiliares, que también tiene una estructura, y lo vamos a ver. Y también están los planos de áreas de influencia directa e indirecta, ¿no? De contener el área auxiliar. Y también los planos de superposición, justamente el que él mencionaba, ¿no? Panel fotográfico y la acreditación de los profesionales. Acá nos dice, consideraciones para presentar el FIXA. Se deberá considerar lo establecido en el TUPAC del Ministerio de Transportes y presentar de forma digital con la firma correspondiente al titular y profesional responsable, así como como el editable en la versión original con firmas. Y una nota nos dice es importante destacar la coherencia y concordancia con la que debe contar la información ingresada por el titular con relación a su proyecto de inversión. Todos los planos deberán estar en la escala que permita su visualización de la ubicación y delimitación de la cobertura según corresponda. Bien, y eso es sencillo, práctico. Esto es solamente, hemos visto, de lo que son mejoramiento de infraestructuras interurbanas menores o igual a 10 kilómetros. Ahora, en el caso de el anexo 2 que son puentes modulares y construcción, es muy similar. Es muy similar. Lo único que varía es, es aquí, en las características actuales y proyectadas. Esto es lo único que varía. ¿Sí? Recuerden. Porque en los tipos de características y técnicas es donde va a cambiar esto. Ya, el tipo de estructura, ¿no? Nos dice. El tipo de estructura, modular, carrozable, ¿no? Clasificación de vía, el estado en que se encuentra, la longitud y luz del puente, el ancho de calzada, la altura del puente respecto al cauce del cuerpo natural de agua en época de avenidas, número de carriles, número de veredas, ancho de tablero, velocidad directriz, el IMDA, la losa de aproximación, los estribos, la cimentación, muros de contención y tipo de estructura de de la defensa ribereña. Es lo único que varía. Esta información ustedes la pueden tener del mismo expediente o también con el equipo técnico que elabora, ¿no? El especialista en este caso en estructuras o también el civil, ¿no? Son aquellos que van a reforzar o también van a ayudar a poder completar esta información en caso no se encuentre en el expediente. A veces no hay, no lo colocan toda esta información en el expediente. Entonces, se solicita esa información. Luego, la información es la misma, ¿sí? Lo mismo de las áreas auxiliares, campamento, edificación de fuentes de agua, también es la misma. Identificación de fuentes de agua, identificación de áreas naturales protegidas, áreas arqueológicas, residuos y líquidos, la descripción de las etapas y actividades del proyecto, igual, las áreas de influencia, caracterización de la línea base, también es la misma la que te piden, identificación y caracterización y valoración de impactos, igual, medidas de prevención y mitigación, programa de ejecución, presupuesto de implementación, conclusiones, recomendaciones y anexos. Lo demás es lo mismo. Lo único que varía justamente es ese acá, las características actuales y proyectadas. Bien, apreciados alumnos, colegas, nos vamos a quedar aquí, vamos a entrar al espacio de preguntas, tenemos unos minutos. Esto lo vamos a precisar ya con los casos que vamos a ver el día de mañana. Recordemos que tenemos 4 días, tenemos que sacar el mayor provecho y espero que haya sido de su provecho, de mayor esta clase de hoy. Estoy atento a sus preguntas. A ver, ¿alguna consulta, alguna duda? Encantado de poder responderla. Sí, Paolo, ¿cómo estás? A ver. Bien, entonces, en cuanto se implemente esta plataforma virtual del FIXA, Ujú. eh, hasta entonces se debe seguir presentando los FIXAs de manera, con esta ficha, ¿no? De acuerdo con esta Sí, ficha.
Sí, 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 así es. Entonces, imagino que esa plataforma se construirá para en línea poder incorporar toda esta información, trasladar lo que dice la ficha a la plataforma virtual para que el consultor en línea pueda desarrollar toda esa información. Claro, claro, así es. Así es, tienen plazo hasta el 3 de noviembre, si no me equivoco, de este año para que puedan implementar y destrabar todo esto, porque mira, en un departamento está más de 1.600 soles la revisión y es el departamento que más se demora. En otro departamento está 700 soles, o sea, hay una descompensación. Debería ser estandarizado el costo incluso de revisión, los plazos deberían de cumplirse y perjudica mucho a la inversión, ¿no? En muchos casos pueden ser, digamos, presupuesto de Provías o los diferentes programas que justamente financian estos proyectos, ¿no? De mejoramiento de vías, puentes modulares o puentes menores luces o de conservación periódica, y justamente porque por el tiempo que se extiende para revisión, no llegan a la meta y tienen que revertir esos recursos, ¿no? Entonces, existe esa traba. Y también el mismo Ministerio de Transportes, a través de la Dirección de Asuntos Ambientales, han visto que ellos también se han llenado de carga justamente de revisión, porque ellos también revisan declaración de impacto ambiental, estudio de impacto ambiental semi-detallados, y sumándole a esto la problemática que está teniendo cada departamento, ya ellos también están viendo esta opción, ¿no? También porque está viendo un conflicto de intereses para que puedan acelerarlo, para que lo puedan aprobar, ¿no? Ya muchas veces se pueden aprovechar de esto. Entonces, independientemente, o mejor dicho, una vez se implementa esta plataforma y esté en funcionamiento, eh, mm, va a ser independiente, digamos, el sitio donde se desarrolle el proyecto, el departamento, y va a ser como una especie de única plataforma para ahí poder insertar estas fichas de cualquier departamento del Perú. Claro, así es, así Ok, es. Sí, sí, así es. Muchas gracias. gracias, Pablo. Otra consulta, colegas, encantado de responderles. Por favor, sin ningún temor, sin nada, estamos para aprender acá. ¿Alguna consulta, alguna duda de lo que hemos visto? Esta normativa, tan interesante. No sé cuántos de ustedes, digamos, tienen más de 5 años de experiencia, cuántos se quisieran ustedes registrar el SENACE. Miren, yo también tenía temor, les digo, yo tenía temor en registrarme en SENACE. Yo decía, pero si no tengo mucha experiencia. Yo tenía ya como 6 años, 7 años de experiencia, ¿no? Y registrarme en SENACE lo veía como algo difícil, ¿no? Pero en realidad no es tan complicado. Ahora, el SENACE tiene hasta ahorita 12 subsectores en los cuales tienen las transferencias ya, ¿no? Se han hecho su transferencia. Agricultura, energía me refiero a electricidad, hidrocarburos, minería, tiene residuos sólidos y saneamiento, construcción y entre otros. Y los últimos que se han agregado son comercio interno y producción. Total son 12. Y a veces uno puede ver complicado, ¿no? No, quizás me están pidiendo 5 años de cada uno, ¿no? Le digo así, sencillo, miren. Basta que ustedes tengan un año de experiencia, ¿no? Claro, dentro de sus 5 años, mínimo tienen que tener 5 años. Si ustedes quieren estar en todos los sectores, por lo menos puede ser, digamos, 8 meses, un año de experiencia en transportes, ¿no? Pistas y veredas, si han tenido experiencia en puentes, ok. Pues a mí incluso puede abarcar construcción. Si ustedes han tenido experiencia, digamos, quieren registrarse como persona natural a hidrocarburos, minería, electricidad, puede ser también, digamos, en hidrocarburos, no necesariamente trabajar en una refinería, puede ser también desarrollar, implementar el instrumento ambiental de un grifo. En electricidad también, bueno, participar sí en actividades de electricidad, puede ser tendido de baja tensión, subestaciones o puede ser expedientes. Ahora, todo esto, todas esas experiencias que van a sumar,
son tanto elaboración de instrumentos ambientales o implementación de instrumentos ambientales, supervisión o también ejecución de estos instrumentos ambientales. O sea, tienen que estar basados a esto, ¿no? Si tienen más de 5 años de experiencia, genial. Luego viene la parte académica, ¿no? Tienen que contar, si tienen maestría en temas ambientales, ya casi no requerirían cursos ni diplomados. Pero si no tienen la maestría, titulado, entonces tienes que tener sí o sí ciertas horas, que son más de 200 horas en universidad y más de 150 horas en instituciones, ¿no? Como por ejemplo la Organización Mundial de Capacitación. Completas esas características, en 2 días te registras al SENACE y tienes la posibilidad de poder participar en estos instrumentos ambientales, ¿no? Las fichas técnicas socioambientales. No sé si habrá alguna consulta, con gusto, de verdad, para responderles. No se Sí, preocupen. sí, una consulta adicional. ¿Qué tal, Ángelo? Buenas noches. Saludos a Robbie ¿Cómo está, Quesada. Alex Quesada? ¿Cómo está? Mucho gusto. Sí, claro. Eh, para complementar solamente respecto a la ventanilla virtual que bueno, se va a implementar, Ujú. ahí se va a subir la información que en la última parte has detallado, ¿no? Toda esa información se va a subir quizá por capítulos o como todo un expediente. Claro, no sé, ustedes habrán visto las fichas técnicas ambientales del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Es un portal que tiene justamente este Ministerio de Vivienda, donde se coloca toda la información, pero son proyectos básicos, son menores de 1000 pobladores, ¿no? Y su plataforma es sencilla. Tú pones ahí, ¿no? El proyecto ya inició ejecución, no, haces clic. El proyecto, ¿cuánta población contempla? Tanta cantidad, ¿no? O sea, solamente es para poder llenar la información. Obviamente que sí tienes que hacer tu cuadro, o en ese caso tu fixa, ¿no? Y toda la información vas vertiéndola ahí, ¿no? Se entiende que es con declaración jurada y automáticamente, ¿no? Como decía la normativa, ¿no? Inmediatamente, si ves que cumple todos, automáticamente se aprueba ese fixa. Si se requiere más información, si es que requiere, digamos, una opinión vinculante, que los más pesos de los evaluadores te piden una opinión vinculante con el ANA, ¿no? Podría darse, pero pocas veces se da. Entonces sería automático, ¿no? Pero hasta ese entonces esperar hasta esa fecha. Mientras tanto, tenemos que presentarlos a los gobiernos regionales que tienen las facultades. Caso contrario, los que no tengan o hayan acabado sus convenios, presentarlos pues a transporte. Muchas gracias, Alex. No sé si habrá otra consulta, duda. Giancarlo, vamos a ver los demás tipos de IGAs. Mira, por el tiempo, que son 4 días, vamos a hacer solamente son las fichas técnicas socioambientales. En todo caso, ustedes pueden proponer qué instrumento podemos hacer también un curso relámpago. Podemos hacerlo en 4 días o 5 días, dependiendo, ¿no? Si vamos a hacer, digamos, PAMAS o vamos a hacer días, puede abarcar un poquito más de tiempo, ¿no? Y nos ponemos de acuerdo y podemos aperturar el curso. En este caso son fixas, ya que vamos a ver acá dos casos, ¿no? O sea, toda mi experiencia, todos los casos que he visto, tanto de puentes, así generalizando, y también de vías, lo vamos a ver en este curso. Bien, ¿habrá otra consulta, otra duda? Bien, si no es así, les agradezco bastante por la atención y nos estamos viendo el día de mañana a esta misma hora. Muchas gracias a todos, tengan buenas noches. Gracias, buenas noches. Un abrazo. Muchas gracias a todos, buenas noches.